¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Alberto Raya Barrera, neuropsicólogo. Agradezco mucho a la sección 21 por la invitación, también al químico Fabio Mesa por la integración a este proyecto. El día de hoy vamos a estar hablando de las secuelas neuropsicológicas del coronavirus. Mucho se ha sabido acerca de las secuelas que tiene a nivel respiratorio y a nivel de la afectación de otro tipo de sistemas. El día de hoy les voy a hablar de algo que apenas empieza como a tomar más fuerza, a tomar más rumbo, y es hablar de las deficiencias neurocognitivas que han tenido y que van presentando los pacientes que padecieron esta enfermedad. En un primer momento les voy a explicar un poco acerca de cómo se ingresa o cómo ingresa este virus a nuestro sistema nervioso, y posteriormente les voy a hablar de las manifestaciones clínicas, cuáles son como las enfermedades en las que se convierte, por así decirlo. Después de eso, voy a estarles explicando precisamente un par de artículos de investigaciones relacionadas con el tema directamente ya de la manifestación neurocognitiva o déficit neurocognitivo. Primero hay que tocar un punto importante. La infección por coronavirus SARS-CoV-2 provoca un compromiso multiorgánico. ¿A qué nos estamos refiriendo con eso? Bueno, pues hay un compromiso en diferentes sistemas. El más importante y al que más peso se le ha dado por la gravedad que impacta es al respiratorio, ¿no? Que la manifestación va pues desde una incapacidad para poder respirar de manera adecuada, dificultades respiratorias leves, hasta una asistencia médica ya de consideración, en donde el paciente requiere precisamente la asistencia de un ventilador. Hay también, por otro lado, manifestaciones gastrointestinales, cardiovasculares, que se convierten en un segundo punto en manifestaciones cardiorrespiratorias, y precisamente neurológicas. En la parte neurológica, actualmente hemos estado viendo que los pacientes en fases agudas precisamente empiezan a quejarse sobre todo de algunas manifestaciones o alteraciones en el estado de conciencia. Pero después de la fase aguda o de la fase más importante de la enfermedad, empiezan a haber ciertos rezagos que son los que nosotros vamos a revisar precisamente posteriores a que el paciente es dado de alta o sale de la fase aguda. Ahorita voy a empezar a explicar cómo es que este virus entra directamente a nuestro sistema. Para poder entender eso, y sin entrar en tantos tecnicismos, tendríamos que destacar que cuando el virus entra en nuestro sistema inmune, para poder actuar y para poder activarse o conjugarse, tiene que encontrarse con un denominado receptor. Este receptor se encuentra en varios de estos sistemas que estamos presentando ahorita aquí en la pantalla: respiratorio, gastrointestinal, cardiovascular y neurológico. Todo este receptor se encuentra en todo nuestro cuerpo, es una enzima. El virus hace contacto con esta enzima y es cuando empieza a conjugarse o a actuar. Muy bien, a continuación vamos a revisar esta parte de diferencia que hay de daños por niveles de afección. ¿A qué me refiero? Debido a la capacidad microinvasiva que tiene este virus, que ya mencionamos, que entra al sistema nervioso o a otros sistemas, se encuentra con este receptor SA2 y empieza a activarse, ¿no? En el caso de cómo ingresa a nuestro sistema nervioso central, es desde el tracto respiratorio. Por ahí ya nosotros sabemos, de manera como muy coloquial, que una de las afectaciones principales es el sentido del olfato. Sin embargo, hay otras vías por las cuales el virus ingresa directamente a nuestro sistema nervioso central. Algunas investigaciones, como la hecha por Vázquez el año pasado, menciona que el tipo de afectación se divide directamente en dos, ¿no? La afectación por vía directa y la afectación por vía indirecta. Por vía directa se refiere a la manera como más rápida en la que ingresa el virus a nuestro sistema nervioso central, y la parte indirecta ya está hablando acerca de la parte crónica, cuando está ocurriendo la fase más aguda de esta enfermedad.
Primero veamos la parte directa, que es vía neural o vía neuronal. Es decir, llega directamente y afecta el funcionamiento de ciertas células de nuestro sistema nervioso central. La vía más conocida es la del bulbo olfactor, una zona de nuestro cerebro que entra en contacto con zonas de nuestro cerebro casi inmediatas. Es bien sabido que los pacientes pierden el sentido del gusto, ¿no? Incluso podríamos decir más que es del olfato, que está directamente conectado con la parte del gusto, y a eso le denominamos técnicamente anosmia. El paciente pierde esta capacidad, y esta capacidad se pierde porque se ven alteradas algunas funciones neuronales. Recordemos, el virus necesita este receptor SA2 para funcionar, y ese receptor ha sido también detectado en nuestro sistema nervioso central, precisamente en un tipo de células de las cuales les voy a hablar más adelante, además de células que nosotros ya conocemos, que son las neuronas. La otra vía es la vía hematógena, es decir, a través de la afectación o del ingreso del virus a nuestra sangre. Recordemos que nuestro cerebro tiene una barrera de protección natural que se denomina barrera hematoencefálica, que está como constituida precisamente por todo este sistema hemático. Entonces, el virus es capaz de dañar la barrera hematoencefálica. Es importante destacar que todos los virus tienen esta capacidad. Todos los agentes patógenos tienen esta capacidad de burlar la barrera hematoencefálica. También es el caso del coronavirus. Cuando se encuentra con el SA2, entonces empieza la afectación de las células gliales. Estas son las células que les mencionaba anteriormente, que también son afectadas. Las células gliales no son propiamente neuronas, pero se encuentran en mayor cantidad que las neuronas en nuestro sistema nervioso central. Las células gliales sirven de soporte y ayudan a las neuronas a cumplir ciertas funciones. Entre ellas, por ejemplo, procesos de mielinización. El proceso de mielinización es importante para llevar a cabo funciones de conducción de impulsos nerviosos. Entonces, el virus afecta directamente el funcionamiento de células gliales y también de neuronas espinales. Otra de las vías es la parte indirecta, ¿sí? ¿A qué nos referimos con la parte indirecta? Pues nos estamos refiriendo precisamente que es ya la fase aguda de la enfermedad. El virus entra, empieza a haber ya una manifestación sindrómica importante, sindrómica y sintomática importante, y una de las manifestaciones más contundentes dentro de la manifestación de este virus es la hipoxia. ¿Cómo vamos a definir la hipoxia? Pues como una pérdida de oxigenación en nuestro sistema nervioso central. No le llega el suficiente oxígeno a nuestro cerebro. ¿Por qué ocurre eso? Pues precisamente por la invasión directa en el sistema respiratorio. Esta es la razón por la que hay que estar cuidando mucho los niveles de oxigenación en los pacientes. Cuando un paciente ya requiere asistencia por medio ya sea de oxígeno o en casos mucho más graves de un ventilador, es porque es muy probable que empiece a tener algún efecto hipóxico. Es decir, incrementa el metabolismo anaeróbico y hay una acumulación de compuestos tóxicos. Al momento de que no llega el oxígeno suficiente, se empiezan a generar efectos tóxicos. Hay un aumento en la producción de ciertas sustancias en nuestros cerebros que en cantidades considerables tienen un efecto nocivo. Y entonces eso empieza a generar edemas, obstrucción del flujo sanguíneo y nos puede llevar a eventos vasculocerebrales como isquemias. Otro de los aspectos importantes por los cuales se manifiesta este virus es la hipertensión y la coagulopatía. De hecho, todos sabemos que las personas que tienen antecedentes o factores hipertensivos son personas a las que hay que cuidar y monitorear muy de cerca, porque la manifestación del virus tal cual lleva precisamente a un aumento en la presión arterial.
Ya esto que les menciono, cuando el virus se une al receptor, causa un aumento en la presión arterial. Es por eso que si tenemos factores anteriores, es decir, si ya padecemos la hipertensión anteriormente, más el mecanismo que tiene el virus, pues convierte en una situación muy complicada y se compromete mucho la salud del paciente o la estabilidad del paciente. La coagulopatía ocurre porque los pacientes que tienen positivo en COVID-19 empiezan a disminuir de manera considerable una proteína denominada protrombina. Esta proteína ayuda a la coagulación de la sangre. Entonces, como hemos visto hasta aquí, la manera en la que ingresa el virus, la manera en la que llega y afecta, se une con este receptor y empieza a actuar, empieza a ocasionar este tipo de daños: hipertensión, coagulopatía, en los casos más graves, hipoxia. Después de esto, ¿qué es lo que sigue? Pues viene todo lo que son las manifestaciones clínicas, que ya podríamos empezar a verlas como patologías directamente establecidas en el sistema nervioso central. ¿Cuáles serían entonces estas manifestaciones clínicas que ocurren en nuestro sistema nervioso central? En un primer punto, pues enfermedades cerebrovasculares, los EBCs o ESBs, ¿no? Hasta el momento se desconoce la prevalencia del número de personas que por haber contraído COVID en situaciones más graves hayan desarrollado después algún tipo de isquemia, ¿sí? Pero hay que tomar en cuenta que las personas que tienen como antecedente hipertensión previa o diabetes son las que están más comprometidas para que esto pueda llegar a ser una manifestación tal cual clínica. Algunos estudios sugieren que hay pacientes que a partir del diagnóstico hasta más o menos los 14 o los 17 días se encuentran en un daño latente de sufrir un evento vasculocerebral. Recuerden, toda la afectación que empieza a tener la vasculatura cerebral puede llegar a manifestarse a través de obstrucciones en diferentes arterias de nuestro cerebro. Luego tenemos por otro lado la encefalopatía. La encefalopatía no es exclusiva del COVID-19 o de la afectación por COVID-19. La encefalopatía tiene múltiples etiologías. Sin embargo, dentro de lo que es esta manifestación clínica también se incluye en el COVID-19. Es decir, hay una capacidad del virus para dañar, ya mencionamos anteriormente, diferentes tipos de células de nuestro sistema nervioso, entre ellas las células gliales y las neuronas, algunos tipos de ellas. Entonces, esto nos va a dar una variabilidad de síntomas. Ya una encefalopatía nos está apuntalando más a definir más nuestro tema. ¿A qué me refiero con variabilidad de síntomas? Me refiero a síntomas neurológicos que van desde el vértigo, ataxia, que se refiere a algunas cuestiones de movimiento, cefaleas o dolores de cabeza, alteraciones del estado de conciencia, que ha sido uno de los síntomas más recurrentes y más referidos por los pacientes, y precisamente a la función cognitiva. La función cognitiva, que su manifestación es después, ya en pacientes convalecientes. En un estudio hecho en China el año pasado, se reveló precisamente esto que les mencionaba, que el estado de conciencia, la alteración de la conciencia, es la manifestación de mayor prevalencia en los pacientes con COVID-19, al menos en esa población en ese momento. ¿A qué nos referimos con alteraciones en el estado de conciencia? Pues ligeras manifestaciones en donde el paciente tiende a tener algunas alteraciones en orientación de tiempo, lugar y persona, ¿sí? Cada una de estas pues, se puede explorar de manera muy sencilla en nuestra consulta, ¿no? Más adelante voy a empezar ya a establecer algunas propuestas o lineamientos que nos pueden ser útiles al momento de recibir a un paciente que pueda ir precisamente por una afección psicológica, no sé, ansiedad, depresión, pero que también esté refiriendo a algunos problemas dentro de la función cognitiva. Muy bien,
Hay otras manifestaciones clínicas que los estudios refieren que han sido documentadas, no en mayor prevalencia, pero que es importante mencionar. Entre ellos, la esclerosis múltiple, se cree que también puede formar parte de estas manifestaciones posteriores al padecimiento de esta enfermedad, y el tipo de cefalea, la cefalea asociada por COVID, que se encuentra de manera presente y continua a lo largo del padecimiento de la enfermedad y posterior a ella. Por ahí, un dato curioso es que un neurólogo español que padeció esta enfermedad documentó sus propias cefaleas, sus propios dolores de cabeza. Y es interesante, no es una clasificación oficial, pero él refiere, a través de su experiencia clínica y a través de su experiencia como paciente COVID, refiere a distinguir 3 tipos de dolores de cabeza, de cefaleas. El primero de ellos, el asociado a la infección, ¿no? A la infección y al aumento de temperatura. Un dolor difuso de moderado a leve. El segundo de ellos, un tipo de cefalea que se activa al momento de estar tosiendo, que es breve, una duración de 1 minuto, aproximadamente de 1 a 2 minutos. Y el tercer tipo de cefalea mencionaba que era un tipo de cefalea tensional, que ya era más por producto de aspectos estresantes. Cuando el paciente comienza a convalecer, empieza una preocupación de cómo va a quedar, cuáles van a ser las secuelas, y eso lo distingue más incluso en una parte tensional, ya no propia de la patología. Les digo, esta es una clasificación que él mismo hace, no es una clasificación oficial, pero es interesante como conocer la experiencia desde diferentes perspectivas. Lo que sí es importante mencionar es que muchos artículos refieren que no se ha detectado ningún tipo de caso de migraña posterior a padecer COVID-19. Es decir, ya no ha habido pacientes que manifiestan un cuadro migrañoso que hayan padecido COVID hasta el momento, ¿no? Esta información podría cambiar, como va cambiando día con día. Muy bien, hasta aquí hemos hablado acerca de la manera en la que el virus ingresa en nuestro sistema nervioso central, de la manera en la que el virus se manifiesta clínicamente a partir de que este virus se encuentra con este receptor. Ya vimos todo lo que hace, ¿no? Pérdida del sentido del olfato por daño directo en el bulbo olfatorio, también ingresa por el nervio trigémino, hipoxias en los casos más graves, pérdida de concentración de oxígeno en nuestro sistema nervioso central. Pero ahora, en los pacientes convalecientes se ha empezado a encontrar que empiezan a referir diferentes tipos de secuelas. Es decir, empiezan a referir diferentes tipos de problemas de memoria, sobre todo, y algunos de concentración o atención, que no es precisamente lo mismo. Ahorita vamos a explicar ese punto. Entonces, a partir de aquí voy a empezar a hablar de secuelas neurocognitivas que tienen que ver con afectación de nuestras funciones mentales superiores, entendiendo este concepto como todas aquellas funciones que comprenden lenguaje, atención, memoria, algo que denominamos funciones ejecutivas, que determinan en gran medida el control de nuestra conducta y algunos aspectos incluso de memoria, entre otros, ¿sí? Entonces, estas secuelas neurocognitivas afectan algunas de estas funciones. De entrada, hay un estudio muy importante que se hizo en la Unión Europea, donde tomaron una muestra bastante amplia, más de 83,000 pacientes convalecientes de COVID, y empezaron a explorar las deficiencias neurocognitivas. Y lo importante de este estudio es que lo determinaron a través de un criterio principal. ¿Cuál es este criterio? ¿Qué gravedad o cuál fue la gravedad de los síntomas respiratorios medidos por el nivel de asistencia médica? Y esto es de suma importancia. ¿Por qué? Porque dependiendo del nivel de asistencia médica que requirieron este tipo de pacientes o que requieren este tipo de pacientes, nos puede dar ya una hipótesis acerca de la exploración que podemos hacer incluso desde la historia clínica. ¿A qué me refiero?
Por ejemplo, el criterio que utilizaron fue el siguiente. De los pacientes recuperados de esta gran muestra, les digo, más de 83,000, con un rango de edad entre los 16 y los 85 años, y lo que hicieron fue clasificar pacientes sin síntomas, es decir, pacientes positivos asintomáticos. Los que tenían síntomas, pero que no tenían la afectación respiratoria. Aquellos que tenían síntomas con afectación respiratoria, pero que no recibieron ningún tipo de asistencia en casa, es decir, tanque de oxígeno, pues básicamente ese, ¿no? Es la asistencia más inmediata que se puede hacer desde casa, el oxígeno. Aquellos que tenían síntomas respiratorios, pero que sí recibieron asistencia médica en casa, como esta parte que les menciono del oxígeno, pacientes hospitalizados sin uso de ventilador y pacientes hospitalizados con uso de ventilador. Si nosotros analizamos esta clasificación, podemos empezar a ver el tipo o a imaginar o a hipotetizar el tipo de afectación que puede tener un paciente posterior en todo su panorama cognitivo, ¿sí? Es decir, es posible y sería como más viable pensar que aquel que no tuvo síntomas, sus manifestaciones pueden ser menores a aquel que estuvo hospitalizado y con el uso de un ventilador. Muy bien, ¿qué encontraron estos investigadores con respecto a este estudio que se hizo? Bueno, encontraron alteraciones en 3 dominios distintos. Les mencioné anteriormente que las manifestaciones y las alteraciones afectan nuestras funciones mentales superiores. Memoria de trabajo, es decir, son pacientes que empezaron a tener problemas muy posiblemente para hacer tareas de manera simultánea, hasta guardar información para poder llevar a cabo una tarea posteriormente. Atención visual selectiva y solución de problemas, es decir, problemas en el razonamiento. ¿Cómo midieron esto? Lo midieron a través de una prueba que se denomina prueba de inteligencia británica. De hecho, esta prueba se encuentra en línea, la pueden encontrar en las referencias. En el artículo aparece un link que nos lleva directamente a la prueba, está toda en inglés, pero también se incluye un cuestionario que les hicieron a este tipo de pacientes para determinar algunos otros factores, como nivel educacional, si hablaban o no hablaban otro tipo de lengua, otro idioma, y algunas cuestiones también socioeconómicas, que son importantes considerar en los procesos de recuperación. Regresando a la afectación de estos 3 dominios, entonces vemos memoria de trabajo, atención visual selectiva y solución de problemas. Muy bien, ¿cuál es el dato que este estudio arroja como de manera más importante y más contundente? Estos investigadores destacaron y sostienen que los casos más graves, aquellos en los que el paciente se recuperó después de haber utilizado un ventilador, el daño en la cognición va a equivaler a un deterioro de 10 años en cualquier momento del desarrollo. Es decir, como si la persona hubiera padecido una enfermedad crónica degenerativa durante 10 años y esto afectara rápidamente su cognición. El rango de edad, por ejemplo, en lo que se podría manifestar esto entre los 50 y los 70 años. Es decir, el envejecimiento normal no afecta, sino que va disminuyendo nuestras capacidades de estas funciones mentales superiores. Es un envejecimiento normal, ¿no? Un envejecimiento patológico es cuando empezamos a padecer otro tipo de afecciones, ¿no? Como enfermedad de Alzheimer, por ejemplo. Entonces, estos pacientes llegan a tener una sintomatología muy parecida a esas afecciones que los llega a poner en una condición crítica, sobre todo en cuestiones de memoria. Pero ¿qué pasa de este otro lado, no? Uno de los estudios que me parecieron más importantes destacar fue uno hecho en La Habana, en Cuba, donde se midió el rendimiento cognitivo en pacientes convalecientes de COVID-19. Su muestra fue de 42 pacientes que habían sido diagnosticados, hospitalizados y en un rango de edad entre los 18 y 75 años de edad.
¿sí? También toman en cuenta el nivel educacional, toman en cuenta otros aspectos, por ejemplo, estudios previos de cómo queda el paciente a nivel respiratorio, por ejemplo, ahorita los voy a mencionar. Lo importante es la manera en la que trabajaron estos investigadores y que esto nos puede ayudar también a nosotros a aplicar incluso en nuestra consulta un pequeño test de rastreo para determinar si el paciente empieza a tener problemas a nivel cognitivo. Muy bien, les mencionaba, la población objetivo fueron pacientes recuperados que requirieron hospitalización. La hospitalización se determinó más o menos entre los 12 y los 34 días aproximadamente. ¿Qué instrumento se empleó para medir la función cognitiva de estos pacientes? Se empleó la prueba de rastreo MoCA, el test, el Montreal Cognitive Assessment, o una prueba de rastreo cognitivo que es muy sencilla de aplicar. Se aplica entre 10 y 15 minutos. Ustedes pueden visitar la página oficial de MoCA, donde pueden descargar directamente la versión para el tipo de población. Esta prueba mide algunos aspectos como funciones ejecutivas, aspectos visoespaciales, denominación, lenguaje, atención, memoria en sus dos fases, en la fase de codificación y en la fase de recuperación, y también algunos aspectos de abstracción. Es una prueba muy sencilla. Quienes conocen otro test de rastreo denominado Mini-Mental, es básicamente lo mismo. El Mini-Mental es una prueba que es de rastreo que se aplica aproximadamente en 10 minutos. También incluye, se me olvidó decir, la parte de la orientación en espacio, tiempo y persona, ¿no? Que pueden manifestar si la persona tiene alteraciones en el estado de conciencia. Entonces, esta prueba fue una de las que se utilizó y esta prueba está tomando mucho terreno, esta prueba de rastreo. El Mini-Mental sigue siendo utilizado, pero el MoCA es el que va tomando también un poco más de presencia en la aplicación para determinar si nuestros pacientes tienen algún tipo de déficit cognitivo. Y es importante destacar cómo en este estudio se utilizó para determinar. ¿Por qué se utilizó? Porque aparte tiene propiedades psicométricas bastante efectivas y además de su fácil aplicación, nos ayuda a determinar por un punto de corte si el paciente empieza a tener puntajes menores, por ejemplo a 24, ya estamos hablando de un deterioro cognitivo significativo, lo cual nos ayuda, si tenemos una consulta psicológica, podemos aplicar un MoCA, un Mini-Mental y derivar para que los pacientes tengan una valoración neuropsicológica más profunda. Muy bien, ¿qué es lo que encontraron estos investigadores con respecto a la aplicación de este instrumento con estos pacientes convalecientes? Se centraron principalmente en aquellos que sufrieron hipoxia. Ya hace un momento definimos lo que es la hipoxia y pues todo el impacto que tiene en nuestro sistema nervioso central. ¿Sí? Pero vamos a hablar de manera un poquito específica qué es lo que ocurre en nuestro cerebro con este fenómeno hipóxico. Bueno, se cree que la hipoxia afecta directamente una zona del cerebro que se denomina hipocampo, ¿sí? Esta zona del cerebro se sabe que es muy vulnerable al efecto tóxico provocado por la disminución de oxígeno en nuestro sistema nervioso central. Y además, el hipocampo es una estructura importante para todos los procesos de memoria en nuestra conducta humana. Además, estos investigadores sugieren que el daño en la recuperación de la información puede estar relacionado precisamente con el daño en esta área del cerebro. ¿Por qué? Porque los pacientes empezaron a tener problemas para recuperar información que había sido dada previamente unos minutos antes. Además, también correlacionaron otras variables, como el nivel educacional. Ahorita voy a explicar por qué eso es importante. La valoración respiratoria integral del paciente convaleciente y un puntaje en un test que se llama Caminata de los 6 minutos, que ahorita voy a explicar la relevancia que tiene ese test. Muy bien. Entonces, estos investigadores encontraron alteraciones también en memoria, en atención y en los procesos de abstracción. Llama la atención que es muy similar, es muy congruente con los resultados encontrados en este estudio europeo.
En la parte de la memoria, les mencionaba, la prueba tiene dos apartados. Uno, donde le damos información a la persona para que la retenga. Después seguimos haciendo otra actividad y esa información que retuvo tiene que ser recuperada minutos después. Entonces se encontró un problema en la evocación de la información, ¿sí? En los procesos de atención, la prueba, el MoCA sobre todo, tiene una parte en donde el paciente tiene que repetir una serie de dígitos de manera progresiva y otros de manera regresiva. A ese nivel también se encontraron dificultades. Y en los procesos de abstracción, pruebas muy sencillas en donde el paciente tiene que encontrar las similitudes entre dos conceptos. Ahí la tarea es un poco más compleja porque el paciente tiene que evocar lo que son esos dos conceptos y después encontrar estas similitudes. Son procesos cerebrales con un nivel de complejidad un poco más alto. Entonces, aquí también se encontraron problemas de memoria, atención y abstracción. Es importante destacar que les mencionaba hace un momentito que también se encontraron otro tipo de correlaciones. Nivel escolar y también los resultados de los pacientes de esta población en una caminata de los 6 minutos. ¿A qué se refieren estos dos aspectos? Estos dos fueron predictores para el daño posterior. Es decir, los pacientes que tuvieron mayor afectación cognitiva en estas tres áreas que les mencioné anteriormente, fueron pacientes que también tuvieron puntajes bajos en la prueba de la caminata de los 6 minutos. ¿Qué es esta prueba? ¿O por qué mencionarla? ¿No? Porque es una prueba que valora precisamente el funcionamiento de sistemas cardiovasculares, pulmonares y neuromusculares. Si nosotros tenemos un paciente convaleciente que requirió incluso la asistencia de un ventilador, es muy probable que entre su historia clínica, además de otras pruebas, le hayan aplicado esta. Y esto nos da también otra clave, otro punto de partida, ¿no? Referir o preguntarle al paciente, si lo tenemos en consulta, si ya tiene estudios previos que han medido su capacidad pulmonar. Ahora, el nivel educacional. En el área de la neuropsicología es bien sabido que el nivel educacional está relacionado con algo que nosotros llamamos reserva cognitiva. Es decir, todo lo que se denomina reserva cognitiva es la capacidad que he tenido a lo largo del tiempo para generar más redes neuronales, ¿no? Nuestros cerebros, todos conocemos un cerebro, morfológicamente hablando. Sin embargo, el cerebro es como un rostro humano. Es decir, todos sabemos que un rostro humano está compuesto por ojos, nariz, boca, pero ningún rostro es igual al de otra persona. Lo mismo ocurre con nuestro cerebro. La reserva cognitiva nos da esas diferencias, va robusteciendo, va haciendo diferentes redes neuronales. Morfológicamente es muy similar al de todos los demás, pero a nivel neuronal somos distintos nuestros cerebros entre unos y otros. Ahora, es bien sabido que el nivel educacional tiene un efecto sobre la densidad sináptica, sobre este nivel. Entonces, pacientes con alta escolaridad fueron pacientes que tuvieron menos afectación que aquellos que tuvieron un nivel educacional básico o bajo, ¿sí? Muy bien. Hasta aquí hemos revisado como esta parte de ciertos estudios que han valorado el déficit cognitivo en los pacientes convalecientes. Es muy importante ver cómo a partir de la manifestación clínica, el antecedente que puede tener nuestro paciente nos va a determinar como la razón de lo que está padeciendo a nivel cognitivo, ¿no? Sus quejas de memoria, sus quejas de atención, sus quejas incluso como en la parte del aprendizaje, van a poder ser sustentadas, sobre todo por lo que haya vivido durante el proceso de la enfermedad. Entonces, en un primer punto, como una propuesta para neurorehabilitación, es importante incluir en nuestra historia clínica los datos que se sugieren y que se presentan como una constante. El impacto del daño respiratorio, que es lo que les mencionaba, si fue asintomático, si tuvo dificultades pero no se atendió o no requirió oxígeno, si tuvo dificultades y requirió oxígeno, hasta los casos más graves con asistencia de una unidad respiratoria.
la presencia de otras comorbilidades, es decir, explorar si nuestro paciente ya tenía previamente diagnosticada hipertensión, diabetes o otro tipo de patologías que en conjunto con el padecimiento del coronavirus podrían exacerbar y acelerar todas estas manifestaciones clínicas. Además de antecedentes de daño cerebral previo. Por ejemplo, en la enfermedad cerebrovascular podemos encontrar que si hay pacientes que tuvieron precisamente una isquemia previa, eso puede ser un factor de riesgo para que se pueda desarrollar otra al momento de contraer el coronavirus. Por aquí, sobre todo en el segundo estudio, ¿no? El uso de las pruebas de rastreo en un primer momento, incluso con los colegas, para los colegas psicólogos que tienen consulta básicamente psicoterapeuta. Esto es importante, podemos utilizar una prueba de rastreo que no nos lleva más de 30 minutos, determinar en ese momento el puntaje. La alternativa aquí puede ser el MoCA o el Minimental también en su caso, y canalizar si es necesario. Si detectamos que hay pues alteraciones que son consistentes en la parte de la memoria o de la atención, se podría sugerir una valoración neuropsicológica a profundidad. Ya en la canalización de la valoración neuropsicológica podemos evaluar con baterías o con pruebas neuropsicológicas específicas, tomando en cuenta los datos de la historia clínica previas. Además, pues la rehabilitación cognitiva pues debe estar centrada precisamente en las características individuales de cada caso. ¿A qué me refiero con las características individuales de cada caso? Edad, nivel educacional y el grado de daño, tomando en cuenta el grado de daño que el paciente padeció durante la enfermedad. Cada caso es distinto. Las propuestas de rehabilitación cognitiva o de neurorehabilitación se deben adaptar a estas características. No es lo mismo rehabilitar a un adolescente de 16, 18 años que a una persona adulta mayor. Serían como situaciones o condiciones y requerimientos totalmente distintos. Bueno, por mi parte sería todo. Espero que haya quedado claro y que haya sido de utilidad para aportar algo dentro de la atención que van teniendo ustedes a la población y sobre todo a este problema que ha generado una serie de requerimientos en la índole de la salud mental de las personas, incluyendo esta parte en la contundencia que ha tenido en la función cognitiva. Ahí está la bibliografía, pueden explorar los artículos que están citados y también pueden explorar la prueba que les mencionaba anteriormente. Agradezco su atención y muchas gracias. En representación del químico Fabio Mesa Alfaro, agradecemos su participación en el primer Congreso Virtual de Psicología. Hago entrega de su... Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias.